para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Quiero hablar de la verdadera prosperidad. Ustedes recordarán, la semana pasada vimos claramente cómo este tema, que en algunos sectores ha sido mal utilizado, ha sido manipulado y ha llevado a extremos de los que nunca deberíamos de caer nosotros. Pero lamentablemente es así. Alguna gente se han ido al extremo de la prosperidad y entienden y creen muchas personas que cuando una gente no tiene bienes económicos o bienes materiales, no tiene prosperidad. Y es una falsedad. Y es más, algunos se atreven a decir inclusive que cuando la gente no es prosperada es porque está en pecado. Y yo quiero demostrar a la luz de la Escritura, con todo lo que hemos estado viendo desde la semana pasada, que prosperidad muchas veces no está ni relacionada siquiera con bienes materiales. Que la mayoría de personas dice, prosperidad, este es próspero porque miran que tienen quizás un buen carro, una buena casa y todo, pero a lo mejor no tienen paz en su corazón. A lo mejor no tienen salud en su cuerpo. A lo mejor no tienen la capacidad de poder ni siquiera recostarse en su almohada de ganso, de piel de ganso o de pluma de ganso, que le costó tanto dinero, ¿verdad? Ni siquiera pueden recostarse para tener un buen sueño. Mucha gente pasa la noche entera despierta pensando en que si el Dow Jones bajó, que si los valores del Nasdaq se fueron al piso, que si la bolsa de valores perdió su potencial, que si el dólar subió, que si no subió. Y hay gente que pasa noches enteras dando números en su cabeza, pensando qué será el día de mañana, preocupados y nerviosos, ansiosos, porque miran que cada vez la situación del mundo se pone un poquito difícil. Así que yo los invito en el nombre de Jesús que nos acerquemos a las Escrituras y que veamos el verdadero significado de la verdadera prosperidad. La semana pasada vimos un texto que no voy a anunciar en este momento, pero ahora quiero que vayamos a este, que es precioso. El texto de la semana pasada nos hacía ver el deseo del Dios nuestro, que usted y yo tengamos prosperidad, pero miren este texto. Jeremías capítulo 6, verso 16. Ese texto nos está diciendo una verdad muy grande. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Qué triste la situación del pueblo de Israel. Dios les habló claramente, Dios los advirtió claramente a través de los profetas que continuamente hablaron al pueblo de Israel. Pero en muchas oportunidades como en esa, el pueblo de Israel se negó a aceptar el llamado que Dios les hacía. El llamado en ese momento era que se pararan, que se detuvieran y que meditaran en las sendas antiguas y que caminaran por el buen camino. Ese era el llamado en ese momento. Sin embargo, ellos decidieron que no iban a caminar por el buen camino. Decidieron que no iban a meditar en las sendas antiguas. Decidieron que iban a seguir su camino lejos de Dios, a espaldas de Dios. Y el resultado, por supuesto, fue calamitoso para el pueblo de Israel. Hoy en día sucede exactamente lo mismo al pueblo de Dios cuando Dios nos hace un llamado y nosotros queremos ignorar el llamado de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y nos hacemos los locos, creemos, ese mensaje para fulano, si fulano hubiese estado aquí. No, yo quiero decirte en esta hora que este mensaje es para ti que estás en este lugar. Y Dios te trae con propósito a este lugar. Dios quiere hablar a tu corazón, así que abre tus sentidos a la voz de Dios. La pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿y qué es prosperidad? La gente define prosperidad como abundancia de bienes materiales. Y yo expliqué la semana pasada cómo veíamos
a personas muy acaudalados, muy adinerados, gente de muy alta posición. Y es más, hasta hace poco en los países muy desarrollados el índice de suicidio estaba entre la gente muy acaudalada, gente muy adinerada, que terminaba sin hallarle sentido a la vida, sin sentirse feliz con todo lo que tenía. A pesar de sus riquezas, a pesar de sus tesoros, no se sentían en paz, no se sentían bien consigo mismos y con los demás, y por ende optaban por esa situación por esa salida, aparentemente la salida fácil, que no es ningún fácil nada, y que dicho sea de paso no genera un bienestar para la eternidad, porque no nos es lícito quitarnos la vida. Amén. No nos es lícito tomar esa salida como una salida para evitar la confrontación de los problemas del diario vivir. Amén. Y entonces mucha gente termina así, gente de muy alta posición, y usted dice, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué decidió por terminar sus días? ¿Por qué terminó él con su propia vida? Y real y efectivamente es porque no había felicidad en su corazón, a pesar de tener muchos bienes. Así que vemos constantemente a gente que dicen, el día que yo tenga un carro voy a ser feliz. Tienen el carro pero no son felices. El día que yo me gradúe de tal carrera voy a ser feliz. Se gradúan de tal carrera y no son felices. No, cuando yo haga una maestría yo voy a ser feliz. Hacen una maestría y tampoco son felices. Cuando tenga mi matrimonio voy a ser feliz. Se casan y no son felices. Cuando tienen mis hijos yo voy a ser feliz. Tienen los hijos y no son felices. Porque la felicidad no está en las cosas externas que el mundo nos ofrece a nosotros. La verdadera felicidad está en conocer a Dios, en poder tener una comunión íntima con el Dios que nos creó, con el Dios que nos hizo. Yo quiero que veamos algunos detalles. La semana pasada hablamos de dos palabras que representaban en las escrituras prosperidad. Dijimos que aparecen 27 palabras en la Biblia que nos hablan de la prosperidad, en hebreo y en griego. Y hemos visto dos. La semana pasada vimos la palabra shalom, que significa paz, y vimos la palabra darash, que significa búsqueda de Dios. Vimos la importancia de buscar a Dios. El que busca a Dios le encuentra, y el que le encuentra satisface el hambre y la sed de su corazón. Aleluya. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Seremos saciados en el momento en que lo encontramos, en el momento en que le buscamos. La mujer de Samaria, que estaba en el pozo de Jacob, dice la escritura que ella iba a sacar agua a la hora del mediodía, porque a esa hora no iba todo el mundo. Ella era una persona de una reputación muy dudosa, era una reputación muy fea. Era una mujer que había tenido 5 maridos y estaba viviendo con otro que tampoco era su marido. Y de manera que no se atrevía mucho a ir a la hora temprana de la mañana, donde todo el mundo iba a buscar agua. Así que elegía mejor la hora del mediodía, donde nadie iba al pozo a buscar agua. Y ahí estaba ella solita sacando su agua, cuando de repente se aparece Jesús en ese lugar. Capítulo 4 del Evangelio de Juan nos narra que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y siempre que yo pienso en esa frase, en esa expresión, me llena de gozo el saber que Jesús fue a Samaria por una única y sola persona. Así que es necesario que entendamos eso. A veces nosotros estamos esperando que el Señor venga por una multitud. Hay gente que a la hora de celebrar un culto, tienen un culto en su casa, invitan al vecindario, el vecindario no llega, llegaron 2 y están tristes y no quieren celebrar el gozo de por lo menos cuando 2 o más están reunidos en su nombre, allí está el Señor. Así que la importancia de las reuniones es que esté el Señor. Y el Señor llegó a ese lugar, le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer que tenía una gran sed en su corazón. Y dice la escritura que él llegó a ese lugar, al pozo de Jacob. El nombre Jacob significa usurpador, engañador, que estaba en una región llamada Sicar. Sicar significa falsedad. Así que el Señor llegó al pozo del engaño de la ciudad de las falsedades. Hay mucho lugar hoy en día que pudiera catalogarse exactamente como el pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Hay muchos lugares hoy en día que son pozos donde hay apariencia de bienestar, donde hay apariencia de disfrute, de deleite, donde hay apariencia de gozo, donde hay apariencia de que hay saciedad de lo que el corazón está necesitando.
Y vemos lugares, muchos lugares en toda la tierra que parecen a ese lugar, al pozo de Jacob que estaba ubicado en Sicar. Dice la escritura que el Señor llegó allí y entabla una conversación con aquella mujer. Aquella mujer se molesta, se disgusta porque ella era de Samaria y Jesús era judío. Y al verlo le dice: tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú me hablas a mí? Ustedes saben toda la historia. Y la Biblia dice que en esa conversación el Señor le hace una petición. Le dice: tráeme a tu marido. Y ella le dice: yo no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y ella se ve descubierta y dice: me parece que tú eres un profeta. Es decir, que era una mujer, oye, sabía que existían los profetas, sabía de adoración, porque ella le dice: tu gente dice que es en Jerusalén que hay que adorar, pero mi gente de Samaria decimos que es en este monte de Samaria que hay que venir a adorar. Y Jesús le dice: a ti te digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le habla de la verdadera adoración, implicando con ello que había una falsa adoración. Si hay verdadero, quiere decir que también hay falso. Amén. Entonces no toda la adoración es genuina, no toda la adoración es verdadera. ¿Me está entendiendo? Y la Biblia dice que el Señor se acercó y le dijo en ese momento tan especial de su vida que si ella bebía del agua que Él le daría, ella nunca más volvería a tener sed. Y ella le dijo: Señor, pero tú no tienes ni siquiera un cántaro con que arrojarlo al pozo y sacar agua. Y el Señor se ríe y le dice: tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Hay gente que no entiende a Jesús, no entiende el lenguaje de Jesús, no entiende lo que Jesús está hablando, porque todo el enfoque es en el aspecto material. Jesús no le estaba hablando del agua física que le podía calmar la sed brevemente. Jesús estaba hablando de un agua que dice él: el que la bebiere nunca más volverá a tener sed, jamás. Él estaba hablando de otra agua. Y entonces cuando ella escucha eso, le dice: oh Señor, ¿y de dónde hay esa agua? Dámela para yo no tener que volver a este pozo. Y entonces ustedes saben el resto de la historia. Esta mujer tiene un encuentro personal con Jesús, se va contenta y alegre a invitar a todos los hombres que habían estado con ella y le dice: yo creo que he hallado al Mesías. Y ustedes saben todo el resto de la historia. Y los hombres llegaron, oyeron a Jesús y le dijeron: mujer, ahora creemos no por lo que tú nos has dicho, ahora creemos por lo que hemos visto y oído. Quiere decir que Dios está haciendo algo muy especial. Dios está dándonos a conocer lo que es la verdadera prosperidad. ¿Cuál era la verdadera prosperidad para aquella mujer? Era beber del agua de vida que saciaría de una vez y para siempre. De una vez y para siempre saciaría la sed que había en su corazón. Y eso ocurrió en aquel día tan especial, como ha ocurrido en la vida de muchos de los que aquí estamos, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que Jesús ha saciado la sed de su corazón. Por eso vale la pena tener encuentros personales con Jesús. Ahora veremos en este día, con el favor de Dios, si así Dios lo permite, 2 palabras hebreas más que nos denotan a nosotros lo que es la prosperidad. El concepto de las mismas nos ayudarán a tomar un mejor concepto, un concepto más elaborado, más acabado de lo que es la verdadera prosperidad. Las 2 palabras que veremos hoy son eudó y cum. Eudó y cum son 2 palabras hebreas muy interesantes que aparecen en las escrituras. Y queremos insistir en esto: la verdadera prosperidad no consiste en la cantidad de bienes materiales que poseamos. Le dijo el Señor a un hombre: ¿de qué te va a valer a ti haber pasado años enteros trabajando tanto, teniendo tantos bienes amontonados, cuando mañana vienen a pedirte tu alma? O esta misma noche, le dijo, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has guardado? No lo vas a poder disfrutar. Y tu alma, que no la preparaste para la eternidad, ¿qué va a hacer de ella? Entonces hay gente que está totalmente, todo su afán está enfocado en lo material, en lo físico, creyendo que la verdadera felicidad está en esto, en tener abundancia de bienes y posesiones, y se olvidan de lo primordial, se olvidan de hacer tesoros en los cielos, se olvidan de
creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, está vivo y prometió darnos una de las moradas que Él fue a preparar para los que amamos su nombre. Amén. ¿Cuántos saben que van a estar en esas moradas? Amén. Le estamos esperando porque Él lo prometió y Él lo hará. Ahora miren esto, la palabra eudó significa el buen camino. El buen camino. Esa palabra hebrea está compuesta de dos raíces. Eu, que significa bien o bueno, y odos, que significa camino o viaje. Partiendo de esas dos definiciones, entonces, nosotros podemos tener un concepto más acabado de lo que es prosperidad, y podemos decir entonces que prosperidad puede ser el buen camino, pero también puede ser hacer el bien o ayudar a alguien en el camino. Hacer el bien o ayudar a alguien en el camino. Y yo creo que todos nosotros estamos interesados en el buen camino. Todos nosotros estamos interesados en la verdadera prosperidad. Yo entiendo que todo ser humano anhela y desea, pero antes que nosotros, el primero que anheló eso y el primero que deseó eso, dígale que está al lado suyo, hágale así, mire, codéelo y dígale, el primero que deseó que seamos prosperados fue Dios. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que te vaya bien, que tu camino sea un camino maravilloso. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Dios desea que tú tengas salud. Dios desea que tú tengas toda clase de bien. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Ahora, de nosotros depende el que hallemos nosotros ese buen camino. De nosotros depende de que hallemos nosotros ese favor de Dios, esa gracia de Dios. Y hay formas de hacerlo, y lo voy a estar diciendo dentro de unos minutos. Vamos a este texto, Jeremías 6:16, que leí ahorita. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Como vimos, eudó significa el buen camino. El Señor nos está diciendo en este texto que nosotros debemos meditar, que nosotros debemos pararnos y preguntarnos cuál es el buen camino y transitar por él. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos enseña en palabras de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que cuando la Biblia nos habla del buen camino, nos está hablando acerca de Jesús. Para un judío, el concepto del buen camino era el atrio del templo, porque ellos consideraban el atrio del templo como el buen camino. Entonces, para poder entrar al atrio del templo, había que atravesar la única puerta que tenía el templo. Y eso es un mensaje espiritual para nosotros. Si queremos estar en el buen camino, necesitamos entrar por la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, y el que entra por esa puerta hallará verdes pastos. Así que vale la pena entonces uno introducirse en el camino y comenzar a transitar por el camino, porque el que encuentra el camino hallará saciedad para su corazón y para su alma. Amén. Entonces note qué importante es que conozcamos el buen camino. Miremos algo más. Qué triste la respuesta del pueblo de Israel en ese momento. Dijeron: nosotros no andaremos por ese buen camino. Y esa ha sido la situación de todo el transitar de Israel desde hace tiempo. Vino el Mesías, caminó en medio de ellos, les mostró el camino, pero ellos no quisieron el camino. Desecharon el camino, menospreciaron el camino, dejaron que la bendición siguiera de largo y no la alcanzaron. Por supuesto, no todos, sino la gran mayoría, lamentablemente, de los judíos. Hoy debemos de orar para que el Señor se les manifieste y los haga volver en sí, y ellos puedan encontrar el buen camino
y sean salvos, porque no se van a salvar por ser judíos, se van a salvar por reconocer a Cristo, así como usted y yo, reconocerlo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Nadie se salva por ser de un linaje, de una estirpe. No. Usted no se salva por ser hijo de 2 cristianos. Usted no se salva porque su abuela, su bisabuela y su tatarabuela fueron cristianos. No. Para usted salvarse, usted también tiene que meterse en el camino, porque nadie va a heredar el camino. El camino no se hereda. La salvación y la vida eterna y la herencia que nos viene fruto de conocer el camino no nos viene por herencia, nos viene por convicción de haber recibido ese regalo que vino del cielo y que fue gratuito para todo aquel que crea en él. Amén. Así que Dios anhela, Dios desea que usted y yo alcancemos vida eterna y salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice el capítulo 3 de Juan, que acabo de citar, verso 17, y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, pero la gente prefiere muchas veces las tinieblas. Como Israel, decidieron no andar en el camino y perdieron la bendición. Ahora, ¿a cuáles sendas antiguas se refiere el texto que acabamos de leer? Porque dice: paraos y meditad sobre las sendas antiguas. ¿A cuáles sendas antiguas? En primer lugar, la senda de los mandamientos. Usted va al libro de los Salmos 119, verso 35, y vemos: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La senda de los mandamientos. La semana pasada vimos cómo es tan interesante la narración de Deuteronomio 28. Dice el verso 1: si oyereis atentamente mis mandamientos y los pusiereis por obra. Versículo 2: todas estas bendiciones te alcanzarán. Y comienza a partir del versículo 3 a enunciar bendiciones unas tras otras: salud, abundancia de bienes materiales, abundancia en el campo fértil, tu casa será bendita, habrá paz en tu casa, habrá tranquilidad en tu hogar, habrá bienestar en tu mesa, habrá provisión para comer. Y comienza a decir una clase de bendiciones impresionantes. Dios dijo: abriré las ventanas de los cielos si obedeces mi voz, si tú decides poner por obra mis mandamientos. Así que vale la pena meditar si vamos a ser obedientes a los mandamientos o vamos a ser desobedientes a los mandamientos. Porque en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, el Señor dice: mas si oyereis mis mandamientos, pero no los pusieres por obra, si no me obedecieres, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y comienza a anunciar maldiciones una detrás de otra. Usted la puede mirar, capítulo 28 del 5º libro de la ley, que es Deuteronomio. ¿Me va siguiendo? Entonces, la primera senda de la que debemos de meditar nosotros es la senda de los mandamientos. Estamos nosotros guardando los mandamientos. Alguna gente malinterpretaron la Biblia y dijeron lo siguiente: Jesús vino y abolió la ley, así que nosotros no tenemos que hacer caso de la ley de Dios porque fue abolida. Es una falsedad. Jesús no abolió la ley que el Padre le dio al Hijo, que el Padre le dio a Moisés. La ley que Jesús abolió fue la ley civil, fue la ley ceremonial, pero no la ley que fue establecida por Él mismo. ¿Está entendiendo? Lo que vino a anular el Señor fue esa carga impositiva que los hombres pusieron sobre los hombres. Pero lo que Dios estableció, Él no lo va a violar nunca. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces Él no quitó la ley para nosotros, la ley que el Padre dio. Por eso nosotros no estamos exentos de matar. Y la Biblia dice: no matarás. Eso sigue vigente para nosotros: no matarás. Es más, en el estándar de Jesucristo, no matar todavía es un estándar más elevado que el que dice la ley, porque la ley era literalmente no matar a otra persona, literalmente. Ahora Jesús dice que cualquiera de nosotros con un lengüetazo puede matar a otro.
calumniándolo, levantando falso testimonio, hablando mal de él. Tú puedes matar a otra persona solamente deseándolo en tu corazón. Ojalá te mueras, ojalá te caiga un rayo de arriba. Y la Biblia dice: no matarás. El estándar de Jesús todavía es más elevado. No adulterarás, decía la ley, refiriéndose literalmente a no tener una relación personal sexual con otra persona casada. Hoy en día se puede adulterar solamente deseando a la mujer del prójimo. Un estándar más elevado. Pero el Señor no abrogó la ley establecida por Él mismo. ¿Me estoy dando a entender? Él sí vino a quitar la ley impositiva, la carga impositiva que los hombres habían puesto sobre los hombres. Eso sí vino Él a quitarlo, pero no la ley que Él mismo estableció. En segundo lugar, la senda de la sabiduría. Sus caminos, dice Proverbios 3:17, y usted mira el contexto, está hablando de la sabiduría. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Entonces note que está hablando de que sus caminos son ¿cómo son sus caminos? Agradables. Y la senda de ese caminar se traducen en paz. En paz. Noten qué bueno es entonces meditar en la senda de la sabiduría. Qué bueno es poder transitar por la senda de la sabiduría, caminar por esa senda que van a traer a nuestra vida bienestar y paz. En tercer lugar, cuando habla de las sendas antiguas, está hablando de las sendas del derecho. Y en el libro de Proverbios, capítulo 8, versos 20 y 21, la Biblia dice: yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. ¿Cuántos aman a Dios aquí? El resultado de amar a Dios, usted lo nota ahí. Los que aman a Dios, los que amamos a Dios, recibiremos una herencia si caminamos y transitamos por la senda del derecho. Tendremos una herencia de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Yo quiero que avancemos un poquito más y veamos. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 37. Lucas 10, versículo 37. Del 30 al 37, perdón. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Qué impresionante este texto. Dijimos que la palabra eudó significaba buen camino, pero estamos mirando en esa parábola de Jesús que un hombre iba por un camino y de repente vinieron salteadores, ladrones, lo asaltaron, le robaron, lo golpearon y lo dejaron tirado como medio muerto. Lo impresionante es que pasó por allí 2 personajes que deberían de haber atendido la necesidad de ese que estaba en el camino. Porque como vemos también, la palabra eudó significa hacer bien en el camino. No solamente significa transitar por el buen camino, significa hacer bien
mientras transitamos por el camino. ¿Cuántos están entendiendo? Y pasó un sacerdote y lo vio tirado y siguió de largo. Lo interesante de la narración es que él venía de Jericó. Y hay algo que nosotros debemos de interpretar correctamente. Jericó era una ciudad de pecado. De manera que el sacerdote había ido a Jericó a pecar. Y cuando se dirigía hacia Samaria e iba por el camino, vio a ese hombre tirado y su deber fue atender al necesitado, tenderle la mano a aquel hombre que estaba tirado allí. Pero él decidió seguir de largo. Mucha gente que dice estar en el camino no podrá servir efectivamente en el camino a los demás. ¿Sabe por qué? Porque no está en comunión con Dios. Y su pecado le impide inclinarse ante el necesitado para ayudar al necesitado. Luego pasó un levita, que también era otro que oficiaba dentro del templo. Hay gente que solo ofician dentro del templo, pero cuando están afuera, nada que ver. Dios, como sacerdotes, nos delega un oficio dentro de su casa y fuera de su casa, en el templo y fuera del templo. Por eso nosotros tenemos que ir, porque ¿cómo oirán los que están en el camino, los que están perdidos, los que han sido asaltados, los que han sido dañados por el enemigo? ¿Cómo sabrán que hay una esperanza de gloria si nosotros no le anunciamos? ¿Cómo sabrán ellos que hay un Dios vivo? La Biblia dice que venía un samaritano de camino y se paró ante el necesitado e inmediatamente se inclinó a él para curarle sus heridas. Y el Señor pregunta en esa parábola que él está narrando allí: ¿quién piensas tú que derramó su amor, que hizo lo correcto, que utilizó correctamente su oficio para atender a aquella persona? Y ustedes saben, ellos respondieron bien, conocían la teoría, pero no la aplicaban. Hay mucha gente que conoce muy bien lo que el Señor quiere, el anhelo y el deseo de Dios. Como hablaban mis hermanos este día para ir a la cárcel, mucha gente conoce que el Señor dice: acordaos de los presos. Mucha gente sabe que Dios anhela, está en el deseo de Dios, que nadie se pierda, que nosotros vayamos por los perdidos. Los que están bien no necesitan de médico, dijo Jesús. Yo vine por los que están enfermos. Pero nosotros sabemos eso, lo conocemos perfectamente bien. Pero de ahí a ponerlo por obra muchas veces decidimos mejor no hacerlo. ¿Y saben qué? Nos perdemos de gozar de la verdadera prosperidad. Porque cuando usted y yo vamos y atendemos al herido, cuando usted y yo vamos y extendemos nuestra mano para socorrer al necesitado, cuando usted y yo vamos y atendemos a la persona que está pasando una situación difícil, como el que está encarcelado, como el que está en un hospital, o como el que está en una institución como Hogar Crea, que está recluido allí por un vicio que le domina, cuando nosotros vamos y testificamos y somos luz para ellos y le llevamos el mensaje de bienestar y de buenas nuevas, esa gente es transformada por el poder de Dios, es cambiada, esa gente bebe del agua de vida, esa gente es saciada en su corazón, y esa gente puede salir de allí para servir ellos a la sociedad también. No crean ustedes que los métodos humanos van a servir para cambiar a nadie. El único que puede cambiar al ser humano se llama Dios. Yo no he conocido a nadie que cambie por metodología humana, y si cambia por alguna metodología humana, cambia por breve tiempo. Pero después eso se esfuma, se va de su vida. Yo creo que es importante que nosotros entendamos qué significa meditar en el buen camino. ¿Qué significa que nos paremos en las sendas? ¿Qué significa que nosotros nos detengamos? Hay otra palabra allí que es la palabra kun, que significa estar listo, significa estar firme, como el que está parado en un lugar sólido, como esa imagen de esa mujer que está parada sobre una roca. Ahora yo quiero que ustedes y yo veamos que esa palabra kun es una palabra muy interesante, porque el entero significado de ella es el siguiente: establecer,
estar listo, preparado, cierto, apropiado, ser oportuno. Esa palabra aparece unas 200 veces en la Biblia y denota firmeza. El anhelo y el deseo de Dios es que estemos firmes, firmes, como el que está parado en un lugar, como el que está anclado, como el que está sembrado en un lugar. Firmes, firmes en la fe, firmes en la sana doctrina, firmes en Dios, firmes. Hermano, mucha gente es movida por todo viento de doctrina. Mucha gente, un soplido, solamente un soplido, vienen los vientos y soplan contra la casa y la derriban. ¿Por qué se cayó la casa de los 3 cerditos cuando el lobo sopló? ¿Por qué? Porque era una casa de paja. Se cayó, luego hizo una de madera, se cayó también. Pero cuando quiso soplar sobre la casa, que era más sólida, era más fuerte, era hecha ya de cemento, de block, cuando quiso soplar, sopló y la casa no cayó. Exactamente sucede así con la gente que no tiene solidez, que no tiene firmeza en Cristo Jesús, que no está parado sobre la roca de la salvación que se llama Jesucristo. Cualquier viento se lo lleva al suelo. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 13 que muchos serán como el que está sembrado entre espinos, que al venir los problemas, porque vamos a enfrentar problemas todos los creyentes, al venir los problemas van a ahogar la palabra. El afán por las riquezas, el afán por los bienes materiales, van a ahogar esa palabra que escuchó, y cuando venga el momento clave de su vida, se derrumba. Ahora, el deseo de Dios es que nosotros permanezcamos firmes cuando vengan las dificultades a nuestras vidas. El año pasado, en nuestro retiro de parejas, hablamos acerca de la necesidad de tener nuestra casa fundada sobre la roca, porque vendrán ríos, vendrán vientos y vendrán tempestades y chocarán nuestra casa, pero nuestra casa que está firme sobre la roca no se caerá. Aleluya. Por eso vale la pena poner un buen fundamento. Que sea Jesús el fundamento de tu vida, que sea Jesús el fundamento de tu matrimonio, que sea Jesús el fundamento de tu familia, para que cuando vengan las situaciones difíciles puedan permanecer firmes. Qué triste que mucha gente no ha experimentado eso que dice la palabra de Dios. Veamos el Salmo 40 y versículo 2. Dice: me sacó del foso de la desesperación. Oiga lo que el salmista está diciendo. ¿Cuántos alguna vez han estado desesperados? Alguna vez hemos estado en ese foso del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Otras versiones dicen: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando nosotros ponemos nuestros pies sobre la roca de nuestra salvación, que es Jesús, y somos edificados en Cristo Jesús, saben, la Biblia dice que Jesús, ese es el fundamento del cristiano. Cuando un cristiano recibe a Jesús en su corazón y lo hace Señor de su vida, Él se coloca, ¿sabe dónde? ¿Sabe dónde se coloca Él? Debajo de nosotros, para soportar el peso del edificio. La zapata de la iglesia, sobre la cual Jesús fundó la iglesia, y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una pequeña piedra, pero yo voy a edificar mi iglesia en la declaración que tú dijiste. ¿Y cuál era la declaración que Pedro había dado? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo voy a edificar mi casa sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso la casa que está edificada sobre una casa, sobre una firmeza como lo es la roca de la salvación, que es Jesús, puede venir cualquier situación. Mire, se puede tambalear, pero no se cae. Está firme, está bien plantada,
está bien anclada. Se puede levantar el viento que sea, no importa. No importa cómo se llame. Peligro, persecución, espada, hambre, desnudez. No importa lo que pueda venir a nuestra vida. No importa la prueba que podamos estar pasando. No importa cómo se llame la dificultad que podemos enfrentar. Estar prósperos es estar anclado en la firmeza de que Cristo no nos va a dejar nunca. Que Cristo nos va a sustentar. Que Él nos va a guiar. Aleluya. En los momentos más difíciles. Es necesario entonces que estemos cimentados, hermanos, en la palabra de Dios. Cristo es la palabra hecha carne. Necesitamos estar cimentados en la palabra, en la sana doctrina. Por eso yo insisto, si usted no ha tomado doctrina básica, por favor, venga más temprano el domingo, haga un esfuercito. Y por 3 meses, simiéntese en doctrina básica. Aprenda qué es lo básico que usted debe de saber, para que cuando vengan los vientos usted no sea movido por toda clase de viento. Miren, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó a unos apóstoles. El Señor le dio 5 regalos a la iglesia. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. Miren quiénes son los santos, miren que está al lado suyo. Ahí tiene un santo sentado al lado suyo. El Señor dio esos 5 regalos para perfeccionar a los santos, para que los santos puedan realizar la obra del ministerio. Entonces la obra del ministerio, contrario a lo que mucha gente ha creído por mucho tiempo, que mucha gente pensó y entendió que la obra del ministerio tenía que hacerla el ministro. Por eso hay congregaciones donde el pastor es el que visita a los enfermos, el pastor es el que sale casa por casa a dar enseñanza, el pastor es el que va a los hospitales, el pastor es el que va a la cárcel, el pastor es el que hace aquí, hace allá y hace allá, y todo es el pastor. Y mi pregunta es: ¿y en qué tiempo oran? ¿Y en qué tiempo leen la escritura? ¿Y en qué tiempo tienen para establecer una comunión con Dios y poder decirle al pueblo lo que Dios quiere que sepa? La Biblia es muy clara. Él estableció esos 5 regalos para que los 5 regalos, una vez teniendo comunión con Él, teniendo intimidad con Él, sepamos el secreto de Dios y podamos darle al pueblo lo que el pueblo necesita, las herramientas que lo van a habilitar, que lo van a capacitar para entonces hacer la obra ministerial. ¿Hasta cuándo? Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere decir que hay apóstoles hoy? Sí, hay apóstoles verdaderos y falsos. ¿Quiere decir que hay profetas hoy? Sí, hay profetas hoy, verdaderos y falsos. ¿Quiere decir que hay evangelistas hoy? Sí, los hay, verdaderos y falsos. ¿Hay pastores hoy? Sí, los hay, verdaderos y falsos. Y hay maestros, sí, verdaderos y falsos. ¿Por qué usted dice verdaderos y falsos, pastor? Por una sencilla razón. Porque alguna gente dice: yo no creo en eso en la iglesia, porque hay unos pastores que por ahí andan. Es verdad, hay pastores que dan mal testimonio. Pero eso no quiere decir que no haya un cuerpo de Cristo, que no haya un autor de salvación que se llama Jesús, que murió en la cruz del Calvario por salvar a la humanidad. Y eso no quiere decir que no exista una verdadera congregación, una verdadera iglesia lavada por la sangre del Cordero. Eso no quiere decir de manera ninguna, yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta. No vaya a malinterpretarme, por favor. Yo simplemente estoy diciendo que el que haya falso no implica que no haya verdadero. Si hay falsos es porque hay verdaderos. Y la misma escritura establece hasta cuándo van a estar esos verdaderos ministerios que el Señor estableció. ¿Hasta qué? Por eso algunos dicen: pero apóstoles nada más fueron 12, pastor. Sí, pero si usted sigue leyendo la Biblia va a encontrar a un Pablo que fue el número 13, a un Matías que ocupó el lugar de Judas, que sería el número 13, que ocupó el número 12. Pero Pablo sería el número 14, que ocupó el número 13. Y luego vemos a un Silvano y Timoteo, que también fueron apóstoles de Cristo. Y luego vemos a Junias y Andrónico, que son apóstoles de Jesucristo.
Y luego miramos nosotros que la Biblia siguió anunciando apóstoles. Pero algunos dejaron de leer la Biblia. Algunos se concentraron. No. Yo aprendí que eran 12 y 12 son y punto y se acabó. Pero siga leyendo la Biblia. ¿O no fue Bernabé apóstol? ¿No dice el capítulo 13 del libro de los Hechos? Apartadme, habló el Espíritu Santo en una reunión de maestros y profetas. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y en el capítulo 14 de los libros de los Hechos dice: y habiéndolos oído los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces, ¿Bernabé también fue apóstol? No, porque apóstoles nada más fueron los 12. ¿Quién dijo? Si la Biblia está anunciando a otros. Y si el mismo Señor estableció a otros para que en este tiempo estén edificando a la iglesia de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Y cómo son los niños fluctuantes? Los niños fluctuantes, verso 14, son gente inmadura. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Si nosotros no recibimos la capacitación, si no recibimos la sana doctrina a través de los ministerios genuinos que el Señor Jesús estableció después que resucitó, usted puede leerlo en su casa, capítulo 4 del libro de Efesios, que cuando Él resucitó dio dones en forma de hombres, y a uno constituyó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, a otro maestro, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos somos usted y yo, que fuimos lavados por la sangre del Cordero, que fuimos apartados para Dios. Quiere decir que la obra del ministerio, ¿quiénes tienen que hacerla? Esos son los llamados a hacer la obra del ministerio. Por eso son los santos los que van a visitar las cárceles, son los santos los que visitan los hospitales, son los santos los que están saliendo en las calles a evangelizar, a llevar el mensaje, a predicar a Cristo. Amén. A hablarle a otros. Son los santos los que llevan a su casa, a su familia, al seno familiar, la presencia misma del Señor Jesús. Son los santos los que testifican con sus hechos que Jesús vive en su corazón, que han bebido del agua de vida, aleluya, que están saciados, que están viviendo en la verdadera prosperidad, con paz en sus corazones, a pesar de las dificultades económicas que puede estar sufriendo. A pesar de que suba o no la gasolina, a pesar de que suban o no los impuestos, a pesar de que pase lo que pase, aleluya, podamos permanecer firmes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Avancemos. Éxodo capítulo 19 versos del 10 al 11. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana hasta que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Cuando nosotros miramos la sana doctrina nos enseña que Jesús volverá por su pueblo, y que su pueblo, como en los días de Moisés, debe de estar preparado para recibir al que sin lugar a dudas ha de venir. La Biblia declara que el día y la hora nadie lo sabe, solo está en la sola potestad del Padre el día señalado en que el Hijo del Hombre ha de volver a la tierra. Cuando Jesús vuelva, no vendrá solo, vendrá acompañado de una miríada de huestes celestiales que saldrá de aquellos que cuando estuvimos en la tierra alcanzamos la medida de la estatura del postrer Adán. Algunos serán formados conforme a la imagen del primer Adán, cual el terrenal, los terrenales, pero algunos, cual el celestial, seremos moldeados celestiales. Y los moldeados celestiales, se apresura el tiempo, se apresura la llegada de aquel momento glorioso, cuando el Señor mismo hará oír su voz como voz de trompeta, para levantar a esa hueste celestial que ha sido preparada aquí en la tierra.
aquella gente afirmada en Cristo, aquella gente firmes en la fe, aquella gente prosperados en la palabra, aquella gente prosperados en la paz del Señor, aquella gente prosperada en el buen camino, aquella gente prosperada en el andar correctamente y prestar ayudas a los que están en el camino, aquella gente que ha sido diseñada para esperar a aquel que sin lugar a duda volverá. La Biblia dice, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. La iglesia que se está preparando para ese encuentro glorioso anhela y desea que el Señor venga. En el mismo momento en que tu corazón diga: Señor, no vengas en este momento, es porque hay algo que no está bien dentro de ti. Y cuando uno no está bien, no desea que el Señor venga, porque uno sabe que los que no sean levantados y se queden en la gran tribulación pasarán por situaciones muy diversas y muy difíciles, más que las que ahora se está viviendo. Entonces, la verdadera iglesia no desea nunca quedarse para lo que va a venir para la humanidad que no amó a Jesús. La verdadera iglesia quiere consagrarse y está esperando el regreso glorioso de Jesucristo. Pero ese regreso glorioso va a anteceder a aquel regreso que sin lugar a dudas Él hará sobre la tierra. Ese primer regreso será a mitad de camino para encontrarse con los celestiales que serán levantados. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir en el aire al Señor, y así estaremos para siempre con Él. Eso se llama arrebatamiento de la iglesia. La sana doctrina te habla del arrebatamiento de la iglesia. La doctrina que no es sana no desea que Cristo venga y está postergando aquel regreso de Cristo, y está preparando a la iglesia para la gran tribulación. Nosotros no debemos de prepararnos para la gran tribulación, debemos de prepararnos para escapar. Aunque algunos le llamen doctrina escapista, pero si usted quiere llamarla de esa manera, llámela como usted la quiera llamar. Pero sin lugar a dudas, si nosotros somos hallados en el buen camino, si somos prosperados por la doctrina sana, si somos prosperados por la palabra de Dios, cuando llegue ese momento, créame que seremos transformados para ser levantados. Y luego, 7 años después, regresaremos a la tierra juntamente con Él. Y allí dice la Biblia: todo ojo verá al Señor Jesús. Los verán los que están en los cielos, los verán los que están en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Prepárate, pueblo de Dios, para el encuentro glorioso con Jesús. Debemos de estar preparados. Debemos de ser prosperados en la sana doctrina. Párate ahora, medita en las sendas antiguas. Si estás caminando o no por los mandamientos, si estás caminando o no por la senda de la sabiduría. Debemos de preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras vidas, porque hay un estándar de vida que debemos de alcanzar como hijos de Dios. En Amós 8, versos del 11 al 12 dice la Escritura: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan y sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en búsqueda de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Ahora es el tiempo de encontrar a Dios. Ahora es el tiempo, ahora es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tener un refrigerio en nuestro corazón como hijos de Dios. Este es el tiempo de buscar la palabra de Dios, y sabemos que la vamos a hallar. De buscar la presencia del Señor, y sabemos que la vamos a encontrar. De buscar la intimidad con nuestro prójimo, y saber que estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este es el tiempo de mostrar la verdadera prosperidad que hay en nuestro corazón. Que en medio de tantas dificultades estamos en paz. Que en medio de toda situación estamos anclados y firmes en la verdad. Que en medio de cualquier circunstancia que pueda venir dificultosa, difícil, no importa cómo
como se llame, no importa el diagnóstico que te puedan dar, tú puedas estar fortalecido en la palabra de Dios, firme sin que nadie te mueva. Este es el tiempo de encontrarle, porque vendrá tiempo en que la gente lo buscará y no lo encontrará. Concluyamos el tema entonces. Como vemos, la prosperidad no consiste en la cantidad de bienes materiales que usted y yo tengamos. No consiste en eso, sino que consiste en un deseo de Dios para nuestras vidas. Dígale que está a su lado: el deseo de Dios para con nosotros es que seamos prosperados. Dios desea eso de ti. Dios quiere que seas prosperado. Pero la palabra prosperidad se traduce como paz, como búsqueda del Señor, como andar por el camino, por el buen camino, asistir a los demás en el camino, estar asentados en la palabra, tener firmeza en la doctrina apostólica y aguardar por la venida del Señor Jesucristo. Si tú tienes esto en tu corazón, entonces tú puedes decir: yo he sido prosperado por la gracia y la misericordia del Señor. Cierre sus ojos, por favor, y permítanme orar en este minuto precioso. El Señor está aquí en este lugar. Dios te trajo porque quería bendecir tu vida. No en vano viniste a este lugar. Y no simplemente viniste como respuesta a una invitación que alguien te extendió. Dios te trajo porque quería hablarte a tu corazón. Ya has buscado la prosperidad por tantas sendas, por tantos lugares, y has entendido y muchas veces te has sentido desfallecer y has entendido que es difícil alcanzarla. Pero yo vengo a decirte que está ahí, a punto de una sola confesión, a punto de abrir tu corazón, el que puedas experimentar la verdadera prosperidad. Porque la paz que Él da no es como la de este mundo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Qué lindo. Que el Señor quiere llenarte de paz, que el Señor quiere que transites por el buen camino, que camines por las sendas de justicia, que puedas extender tu mano al necesitado como señal de la prosperidad que hay en tu vida, fruto de conocerlo a Él, fruto de tenerlo a Él. La verdadera prosperidad consiste en tener una relación personal e íntima con Dios. Yo le hablo a tu corazón en este momento. Escucha la voz de Dios. Párate y medita en tus caminos. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Entiendes que estás caminando por el camino correcto? ¿Conoces bien la palabra de Dios? ¿Estás cimentado en una doctrina sana, verdadera? Porque si no lo conoces, este es tiempo de conocerle. Si no lo has invitado a entrar a tu corazón, este es el momento de poder hacerlo. Toda persona que en este día quisiera confesar a Jesús, dejarlo entrar a su corazón, le voy a pedir que haga una oración simple, sencilla, pero hágala creyendo y en voz alta, porque la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que dígale en voz alta: Padre que estás en el cielo, gracias por traerme para escuchar que tú me amas y que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz y derramar su sangre preciosa para borrar todos mis pecados. Yo sé que soy pecador, pero hoy, Señor, te pido que me perdones y que entres a mi corazón. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa Palabra